Buenos días, hermanos. Vamos a orar para de inmediato iniciar nuestra presentación de esta mañana. La palabra clave este día es tiempo. El tiempo, tenemos que aprovechar cada segundo que estamos acá. Hay muchas cosas para presentar, para ver hoy, y es importante que hagamos un buen uso del tiempo. Vamos a orar. Querido Padre y querido Dios, confirmamos de muchas maneras que ha sido tu plan maravilloso reunirnos este fin de semana en este lugar. Y como todas las cosas que haces, sabemos que hay un propósito detrás de estas reuniones, Señor. Nos llena de alegría saber que somos parte de ese propósito. Y queremos pedirte que nos dé la suficiente capacidad, discernimiento para escuchar tu voz, para entender qué tú quieres que hagamos. Y luego también nos des la humildad, el valor de poner en práctica eso. Ahora, Padre, bendícenos mientras reflexionamos en el tema de la hora. Te lo pido, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, unidos en la tarea es el tema. Okay. Unidos en la tarea es el tema que nos ocupa este fin de semana. Estamos hablando de una serie de asuntos que están alrededor, debajo de esa gran sombrilla de lo que es la misión de nuestra iglesia y el cumplimiento de ella. La vez pasada, ayer por la mañana, yo trataba de poner en sus mentes una idea que está basada en una verdad, una doctrina bíblica para nosotros los adventistas del séptimo día. Y es el hecho de que como resultado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todos los seres humanos que ponen su fe en Él, que lo aceptan como Salvador, han sido hechos por Dios reyes y sacerdotes. Y les explicaba las implicaciones que eso tiene para nuestra iglesia, para la forma como trabajamos, para el lugar que ocupa la gente en la iglesia. Es tan importante que les decía que no hay posibilidad de que nosotros podamos desarrollar el potencial de nuestra iglesia si no aceptamos y practicamos la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Si nosotros no hacemos caso a eso que la palabra nos enseña, lograremos algo, bautizaremos a algunas personas, pero no estaremos cumpliendo el plan de Dios, el sueño de Dios. Si la iglesia sigue las instrucciones de Dios y nuestra meta es desarrollar el potencial de cada miembro, reconociendo que cada uno ha sido habilitado por Dios para ministrar, entonces estaríamos hablando de un nuevo día en la iglesia. Ahora yo quiero añadir a esa reflexión que hicimos un aspecto más. Quiero decir, hermanos, que yo estoy completamente convencido, hasta donde mi corazón puede estarlo, de que no hay posibilidades de que una iglesia, la suya, sea grande o pequeña, esté en la ciudad o en el campo, pueda crecer bíblicamente hablando. No hay posibilidad de que los miembros de su iglesia puedan desarrollar seguridad en Cristo, puedan evitar la frustración espiritual, pueda evitarse el desánimo y la deserción de muchos de ellos, a menos que su iglesia estudie, aprenda, crea y practique la doctrina bíblica de los dones espirituales. Para mí, una de las doctrinas nuestras más descuidadas. No sé por qué, tal vez deberíamos buscar razones incluso históricas. Los adventistas hemos batallado con eso de los dones espirituales. Creemos en ellos
y al mismo tiempo parece que le tenemos un poco de miedo, probablemente porque históricamente el pueblo de Dios o la iglesia ha hecho muchas veces un mal uso de los dones espirituales. Pero eso no debe llevarnos al punto de evitarlos, de descuidarlos, porque son una doctrina bíblica. Y cuando la miramos nos damos cuenta que realmente no solo es una doctrina, es el fundamento de la forma como Dios hace que su iglesia crezca. Por lo tanto, nadie que esté hablando de crecimiento de iglesia o procurando eso puede hacerlo de espalda a esa doctrina que llamamos la doctrina de los dones y los ministerios espirituales. Así que a mí me sería muy cuesta arriba venir a una reunión como esta y no hablar de eso. Porque eso es lo que Dios dice que la iglesia debe hacerle caso para que las cosas funcionen bien. Nosotros queremos crecer como iglesia, pero nosotros queremos crecer con el crecimiento que da Dios. Cualquier persona, cualquiera de nosotros que se disponga puede hacer crecer numéricamente una iglesia, incluso usando trucos. Pero el crecimiento que da Dios es distinto, porque no solo hace crecer numéricamente la iglesia. Dios también hace que las personas crezcan en amor, en fe, en esperanza, en dominio propio. Y esas son las cosas que se necesitan para que se logre el plan de Dios final, que es que las personas sean salvas en Cristo Jesús. Así que nosotros queremos llenar la iglesia de personas, pero de personas que estén creciendo en su vida espiritual. La pregunta es, ¿cómo crece la iglesia? La respuesta es bien clara. Tome su Biblia, vayamos al libro, a la carta primera a los Corintios. En el capítulo 3, el apóstol Pablo resolvió eso, inspirado por el Espíritu Santo. Él contesta esa pregunta, ¿cómo crece la iglesia? Me refiero al crecimiento correcto. Primera de Corintios capítulo 3, usted va a encontrar que los hermanos en esa iglesia tenían un problema, estaban divididos en grupos y esas cosas. Pablo le tuvo que explicar, esto no tiene sentido, usted no importa que sea de Apolo, de Pablo, de Pedro, eso no tiene ninguna importancia. Y en el verso 6, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, miren, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Y quiero que sepa que cuando Pablo dijo eso, no solamente estaba diciendo que Dios había dado el crecimiento de la iglesia de Corinto. En realidad, Pablo estaba estableciendo un principio espiritual. Lo que Pablo estaba diciendo es que la única forma en que la iglesia realmente crece es cuando Dios la hace crecer. Y usted mira que en el verso 7 él lo vuelve a establecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez, ¿quién da el crecimiento? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Cualquier reunión, cualquier plan para hacer crecer la iglesia tiene que comenzar preguntándole a Dios, ¿cómo es que tú haces crecer la iglesia? Y las personas que se han puesto a estudiar cómo funciona la iglesia han descubierto en la Biblia que la forma como Dios hizo su iglesia incluye que impuso en ella una serie de mecanismos que son principios divinos, que esos mecanismos que Dios puso en su iglesia, si no son estorbados, si son reconocidos y respetados, la iglesia automáticamente crece. Así es como Dios lo ha hecho. Dios hizo su iglesia y entonces puso en ella una serie de elementos divinos, principios espirituales. Y el poder de Dios ha establecido que donde quiera que esos principios se respeten, la iglesia va a crecer. ¿Cómo hizo Dios que la iglesia creciera en el primer siglo? Ustedes saben que a la muerte de Cristo,
los seguidores del Señor eran un grupito. Los apóstoles probablemente era el grupo más reconocido, tal vez 2 o 3 más, pero era un grupo muy pequeño. Aparte de pequeño, era un grupo con muchos problemas, con temor, con miedo. Pero ustedes sabrán que 30 años después, apenas 30 años después, esa gente llevó el evangelio al mundo entero conocido en aquel entonces. Miles y miles y miles se añadieron a esa iglesia. ¿Cómo pasó eso? Cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, usted puede irse al capítulo 2 y usted va a encontrar que lo que la Biblia dice es que el crecimiento de la iglesia desde el inicio de su historia ha estado directamente ligado a la obra, a la operación del Espíritu de Dios. Lo que llegó, que no estaba en la forma en que llegó antes de la explosión en Pentecostés, fue el Espíritu Santo. Y usted lo lee, el capítulo 2 justamente habla de la venida del Espíritu Santo. Cuando los hermanos de ese grupo comenzó a orar y a buscar a Dios, lo que dice la Biblia en el verso 4 del capítulo 2 es que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que le daba que hablasen. ¿Por qué? Porque en ese momento habían en Jerusalén personas de muchas nacionalidades. Y este hecho comenzó a llamar la atención de las personas que los podían escuchar hablar en sus propios idiomas, y la gente fue impactada, la gente fue sobrecogida, la gente fue atraída al mensaje de ellos. Y entonces fue necesario que Pedro, en representación de la iglesia, le explicara a las personas qué era lo que estaba pasando. Y no deberíamos perder de vista el primer discurso de Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro le explicó a la gente qué era lo que estaba pasando, por qué ellos veían lo que estaban viendo, a qué debían atribuirle lo maravilloso de lo que estaban viendo. En el verso 14 y 15 le dice: probablemente ustedes creen que estamos como borrachos, pero no estamos borrachos. Y le dijo: de hecho, es muy temprano, apenas son las 9 de la mañana. Y entonces en el verso 16 del capítulo 2 le dice: pero yo le quiero explicar qué es lo que está pasando. Le dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar, y vuestros jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el apóstol Pedro le dijo a la gente: lo que ustedes están viendo, cualquier cosa maravillosa, se debe a que Dios acaba de cumplir su promesa que había hecho a través del profeta Joel. Él había prometido enviar su espíritu. Entonces Pedro le dijo: ha llegado el Espíritu Santo a este lugar. Y eso es lo que está trayendo una serie de situaciones maravillosas que ustedes están viendo. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Como resultado de la llegada del Espíritu Santo, la gente comenzó a escuchar, y dice la Biblia en el verso 37, al oír esto, Pedro, ¿qué fue lo que oyeron? Que Pedro le explicó que Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y en el verso 32 le dijo: y a ese Jesús que ustedes mataron resucitó Dios, y nosotros somos testigos de eso. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Veis hoy? ¿Qué era lo que había derramado el Señor Jesús resucitado y exaltado? El Espíritu Santo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y bautícense para que se le perdonen los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Los que los recibieron fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Comenzó a crecer la iglesia.
¿De qué manera la hizo crecer Dios? Tomó a los que estaban y los llenó con el poder de su Espíritu Santo. Al tener esa ayuda divina, la iglesia pequeñita comenzó a hacer cosas extraordinarias y la gente fue atraída a la iglesia por lo que estaban haciendo, dominados por el poder del Espíritu Santo. Pudieron testificar en una forma que también convenció a los corazones y las personas aceptaron el mensaje por millares y la iglesia comenzó a crecer. Así es como Dios hace crecer la iglesia. Donde quiera que hay un grupo de personas, Él está listo para darle su Espíritu Santo, para ayudar a las personas. Por eso Pedro le dijo a los que estaban ese día: bautícense, arrepiéntanse y bautícense, para que Dios les perdone los pecados y para que les dé el don del Espíritu Santo. Al establecer eso, Dios estableció una forma automática en que su iglesia iba a seguir creciendo constantemente. Es decir, fíjense una cosa, en Pentecostés el Espíritu viene a la iglesia, usa la iglesia y la iglesia atrae a las personas. El Espíritu ayuda a la iglesia a dar el mensaje y la gente acepta el mensaje. La gente se bautiza y cuando la gente se bautiza, Dios también le da a la gente, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y esa gente llena del Espíritu Santo, ¿qué sigue haciendo? Llevando el mensaje, haciendo maravillas en el nombre de Dios, atrayendo a las personas, alcanzando a otros, testificando, y luego se bautizan más. Y a los que se bautizan, ¿qué le da el Señor? El Espíritu Santo. Y de manera que mientras hayan conversiones, Dios estará proveyendo el poder del Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo esté obrando, la iglesia va a seguir creciendo. Mi punto aquí es: Dios es el único que hace crecer la iglesia. Cualquier otro crecimiento es ficticio, es temporal, incluso dañino. Pero el crecimiento que da Dios, ustedes saben una cosa, el crecimiento que da Dios lo da a través del Espíritu Santo. No hay otro crecimiento bíblico posible. No existe ninguna otra evidencia bíblica de que algún otro elemento en algún punto de la historia del mundo hizo crecer la iglesia que no fuera el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con una persona cuando le da su Espíritu? Hay dos cosas sobresalientes que usted debe saber que Dios hizo con usted y que hace con toda persona que entra a su iglesia cuando Él le da el Espíritu Santo. La evidencia de que una persona está dominada por el Espíritu Santo, está viviendo en el Espíritu y no en la carne, son fundamentalmente dos cosas. Número uno, lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. En otras palabras, si Dios ha puesto la semilla de su Espíritu, por usar una figura, si Dios ha sembrado, si Dios ha puesto su Espíritu en ti, al estar esa semilla de Dios sembrada en tu corazón, tiene que haber un fruto. La evidencia de que el Espíritu domina la vida de una persona es que en la vida de esa persona aparecen los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 22, explica claramente para nosotros cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y aquí están, dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas, ¿qué pasa? No hay ley. Esos son ¿qué son esos? Frutos del Espíritu Santo. Dios no te pide que tú produzcas amor. Dios no te pide que tú produzcas gozo, ni esperanza, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Dios no te pide eso. ¿Por qué Dios no te lo pide? Porque esas cosas son frutos espirituales. Los seres humanos no podemos dar frutos espirituales.
Los seres humanos podemos dar frutos biológicos o carnales, pero los frutos espirituales solo los puede dar ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios hace es que como tú no lo puedes dar, ¿qué hace Él? Él te da el Espíritu. Y el Espíritu en tu vida produce los frutos del Espíritu. Amén. De manera que cuando tú ves que en la vida de una persona se están desarrollando estas cualidades, es una evidencia muy clara de que la persona está siendo dominada por el Espíritu de Dios. Ahora hay otra cosa más que el Espíritu hace con las personas cuando Dios se lo da. Imagínese una persona llena de amor, llena de gozo, llena de fe, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. ¿Qué hace una persona con tantas cosas dentro de ella? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con los demás? Entonces Dios en su sabiduría, además de producir en nosotros los frutos del Espíritu, también nos da los dones del Espíritu. Amén. ¿Y qué son los dones del Espíritu? Son habilidades especiales que Dios le da a una persona de acuerdo a su soberana voluntad, a cada uno en particular, como Él quiere. Por eso esos dones son variados, porque a mí me puede dar uno, a ti otro, aquel otro, aquella otro, así como Él quiere. Y aunque son variados, al mismo tiempo son únicos, porque el que me da a mí y en la forma como me lo da a mí, no te lo da a ti. Podemos tener el mismo don, pero la forma de ejercerlo es única. Y esos dones el Señor los da precisamente para que la persona que está viviendo la vida del Espíritu pueda expresar todos esos frutos en favor de otros. Esos dones Dios los da para que la persona que ahora entró a la iglesia tenga algo que hacer para gloria de Dios. Amén. Algún ministerio, algún trabajo para Dios. Y esa es la manera como Dios hace que la iglesia continúe creciendo. Es decir, el Espíritu usa una iglesia, va a un lugar, atrae a la gente, le predica, los gana, los bautiza. Desde que se bautizan, Dios le da el Espíritu a los nuevos bautizados. Y el Espíritu en ellos comienza a producir los frutos, pero también le da dones. Y ahora esos nuevos bautizados de inmediato pueden comenzar a trabajar para el Señor. Y la iglesia sigue creciendo. Y la iglesia sigue creciendo. Y la iglesia sigue creciendo. Y cada vez que se añada una persona, hay más dones disponibles. Y cuando hayan dones, hay más ministerios disponibles. Y hay más gente que se puede alcanzar. Y hay más opciones para atraer a las personas. Es un plan divino maravilloso. La iglesia no tiene por qué dejar de crecer, porque Dios ya puso el mecanismo por medio del cual el crecimiento de la iglesia jamás se va a detener. Si la iglesia sigue este plan, su crecimiento será indetenible. ¿Cuál es el plan? El Espíritu usa una iglesia, llega a un lugar, atrae a las personas, predica a las personas, trae y bautiza a las personas. Y cuando los bautiza, la iglesia sabe, no se olvida que también a los que bautizó Dios le da el Espíritu Santo. Así que si le dio el Espíritu Santo, también le dio ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. ¿Y qué más? Los dones del Espíritu. De manera que ese nuevo bautizado tiene algo que hacer para el Señor. Hay que buscar entonces cómo vamos a poner eso en práctica. Porque ese es el plan para que la iglesia siga creciendo. ¿Se dan cuenta por qué, hermanos, la iglesia está obligada a ponerle atención a este asunto de la doctrina de los dones y ministerios espirituales? Déjenme, ¿podemos tener esta cita en la pantalla? Ya está. Del libro Dones Espirituales, página 32, dice: la ignorancia acerca de los dones espirituales es la causa principal. ¿Causa qué? Que retarda el crecimiento de las iglesias en la actualidad. No gasten tiempo, hermano, averiguando por qué la iglesia no crece. No hagan de que estudio y gasten dinero en eso. Nosotros somos una iglesia que tiene la luz de Dios. Mire aquí, ya Dios nos dijo: mis hijos adventistas, pongan atención. La causa principal de que las iglesias no están creciendo es que ustedes están ignorando lo que yo les di de los dones espirituales.
Porque yo hice un mecanismo que si lo siguen, la iglesia no va a parar de crecer nunca. Porque ya yo puse mi espíritu y se lo estoy dando a cada persona que se añade. Así que si ustedes siguen eso, esa persona que se añadió tiene algún don, pónganlo a trabajar y ese va a seguir trayendo a otros. Entonces por eso dice, donde no se practica eso, la iglesia no crece. Lógicamente, porque el crecimiento lo da Dios. Y la forma como Él lo da es así. Pero ella dice más. Es además, ¿qué cosa? La ignorancia acerca de los dones es además la raíz de la inseguridad, de la frustración, del sentido de culpabilidad y del desaliento que plaga a muchos cristianos y que les impide ser obreros efectivos de Dios. Esta cita me parece una fotografía maravillosa de algunas congregaciones hoy día. En primer lugar, que no están creciendo. El mismo grupo de gente por 10, por 15, por 20 años. En segundo lugar, que las personas que están ahí, algunas se sienten inseguras, no saben. Usted le pregunta, hermano, ¿y qué? Dice, no sé qué hacer, inseguras. Y créanme, todos los hermanos quisieran hacer algo, porque la iglesia es algo voluntario, la gente está aquí porque quiere. Todos quisieran hacer algo, pero algunos no saben qué hacer. Y eso les causa inseguridad. Y da tristeza eso en una iglesia donde Dios ha dicho que Él le ha dado a todos sus hijos algo que hacer. Es triste que haya un adventista inseguro que no sepa qué hacer, cuando Dios a todos nos ha habilitado para hacer algo. Usted mira esas congregaciones y no solamente hay gente insegura, sino gente frustradas. ¿Por qué frustradas? Porque Dios los habilitó para hacer algo, pero la iglesia que no respeta el ministerio de los dones, esa misma iglesia se sienta y dice, no, el hermano fulano va a hacer tal cosa, y la hermana fulana va a hacer tal cosa, y al hermano fulano lo vamos a nombrar de tal cosa. Y más de una vez la gente es colocada en lugares donde no sabe qué hacer. Y termina ¿cómo? Frustrada. Lo peor de la frustración es que puede terminar en ¿qué cosa? En un sentido de culpabilidad o en un desaliento final que incluso a veces saca a las personas de la iglesia. De culpabilidad porque uno dice, caray, pero yo como que no sirvo mucho aquí, yo no ayudo, yo veo a las otras gente, pero yo como que no doy para nada. No es cierto, hermano. No hay uno en la iglesia que esté de más. No hay uno que no sirva para algo. Si alguien se atreviera a decir que un hermano o una hermana no hace falta en la iglesia, está diciendo que a esa persona Dios no encontró la forma de habilitarlo para trabajar para Él. Y el poder de Dios no tiene límite en ese sentido, hermanos. Lo que nosotros necesitamos es seguir el plan de Dios. Yo quiero recomendarles, pastores que están aquí, ancianos que están aquí, directores misioneros, antes de ponerse a hablar y vocear y decirle a la gente, vengan a tal hora y vamos a hacer tal plan, por favor, un poquito de silencio y vamos a estudiar las doctrinas que Dios nos ha dado. Una de las primeras doctrinas que un pastor y los ancianos deben estudiar con la iglesia es la doctrina de los dones y ministerios espirituales. Y ustedes van a ver cómo Dios va a producir crecimiento si eso se entiende. Mire lo que dice la sierva del Señor. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Ese es el problema, ¿no? Si el pastor Melchor me cayera mal, yo digo, sí, yo sé que él puede, pero me cae mal, yo no quiero que él lo haga. Además, lo que hace Melchor lo puede hacer el pastor Javier. Pero no es cierto, hermano. En el momento en que inhabilitamos a un hermano o no le damos oportunidad a un hermano, lo que ese hermano puede hacer, nadie más lo puede hacer. Porque esa obra le fue dada por Dios y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no se puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido el infortunio de aquel por quien Cristo murió. Quiero decir una cosa. Hay personas que al único adventista con quien se relacionan es contigo o conmigo. Hay personas que al único adventista quien conocen es a ti o a mí. Y si nosotros no nos aseguramos de hacer lo que Dios nos ha dado para hacer, esa persona no va a recibir el mensaje, no va a recibir la amonestación. Es sumamente importante que en esta iglesia enseñemos a cada miembro a ejercer el ministerio que Dios le ha capacitado para hacer. Así es como Dios produce crecimiento. Así es como Dios nunca se propuso hacer crecer la iglesia de que por los pastores. Nunca fue el plan de Dios de que nombrar
2 o 3 predicadores estrella y que con eso va a hacer crecer la iglesia. Hoy día, como andamos apurados, como no queremos estudiar la Biblia, entonces nos valemos muchas veces de esas cosas, juntamos un montón de gente en un sitio, buscamos una gente que venga, pero eso no es el plan de Dios para hacer crecer la iglesia. Dios tiene un plan sencillo. Todo el que esté en la iglesia, no se preocupen, déjenlo que entren, aunque nunca hayan ido a una escuela. Yo le voy a dar mi espíritu y con mi espíritu van a poder testificar. Yo les voy a dar dones, yo los voy a enseñar. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo los voy a enseñar y los voy a capacitar. No me lo echen al menos, no me lo discriminen, no me los minimicen, no me lo menosprecien. A cualquiera que llegue aquí, yo les voy a dar mi poder para que obre en favor mío. Entonces, hermano, cada uno hay que buscar la manera de activarlo y hay que buscar la manera de ayudarlo. Ahora lo que yo quiero hacer es, hermano, poner aquí rápidamente un resumen de lo que nuestra iglesia adventista cree en cuanto a lo que enseña la Biblia sobre los dones y ministerios espirituales. Tenga la bondad de reflexionar en lo que vamos a leer. Es doctrina de la iglesia. Está basada solo en la palabra de Dios. Esto debería dominar nuestra forma de hacer iglesia. Debería impactarnos a todos. Mire lo que dice acá. ¿Qué creen los adventistas? Los adventistas creemos que Dios concede a todos los miembros de su iglesia. ¿A cuántos? A todos. A todos. En todas las épocas. Así que hoy día no es la excepción. ¿Qué concede Dios? Dones espirituales para que cada miembro los emplee en un amoroso ministerio por el bien común de la iglesia y de la comunidad. Por favor, que alguien tenga oído para oír. Dios a todos los miembros de su iglesia le ha concedido dones espirituales. La cosa más tonta que puede hacer un dirigente de iglesia es tener gente ahí con dones espirituales y no usarlos. Es como alguien que tiene un capital y lo descuida. Es como el tipo de la parábola que le dieron un talento y lo entierra. Así es el pastor, el anciano, el director misionero que tiene gente en su iglesia pero no lo activa en algo. Cuando usted tiene gente que no hace nada, usted está diciendo: a ese Dios no le dio nada. Pero eso no es lo que cree nuestra iglesia. Nuestra iglesia lo que cree es que todo el que entra por esa puerta y acepta a Cristo, debido a esa decisión, Dios le da dones espirituales. Ahora note lo que dice la declaración, que Dios da dones espirituales a la gente para que esa gente lo use en un ministerio de servicio. Y note otra cosa que dice la declaración de nosotros, que esos ministerios de servicio pueden ser de ayuda tanto en la comunidad como también donde en la iglesia. Yo creo que debe llegar el día cuando dejemos de pensar que el ministerio es algo que solamente ocurre cuando estamos en la iglesia. Por eso hay muchos hermanos que cuando no tienen un cargo en la iglesia sienten que no están haciendo nada. Y eso es muy triste, porque usted no tiene que tener un cargo en la iglesia para tener un ministerio para Dios. Usted puede tener un ministerio en su trabajo, usted puede tener un ministerio en su barrio, usted puede tener un ministerio en su escuela, usted puede tener un ministerio en las calles. Cualquier cosa que usted haga para servir a Dios y a los demás es un ministerio que Dios le ha dado. Y tenemos que enseñar a nuestros hermanos. Muchos de ustedes tienen cargos acá, úsenlo su ministerio para Dios, pero otros que no tienen pueden tener su ministerio a donde Dios los tenga. Hay profesionales que dicen: yo no tengo tiempo para llegar a la iglesia. Ok, está bien, pero allá donde usted está, a donde usted tiene tiempo de ir, allá tiene que tener su ministerio para el Señor, que puede ser tal vez distribuir revistas, llevar literaturas, invitar a alguien, reunir una persona, llevarle a algún predicador de la iglesia, y no sé qué, dar ofrenda, traer algo, no sé qué. Pero el punto es que tenemos que enseñar a los hermanos adventistas que usted tiene que tener un ministerio, sea en la iglesia o sea en la comunidad. Algo para hacer para Dios, algo para hacer para Dios. Porque así es como Dios ha hecho la iglesia. Mire, en tiempo de los apóstoles, era inaceptable que una persona dijera que era miembro de la iglesia y no tenía nada para hacer. No.
De hecho, en algunos lugares donde Pablo y los apóstoles llegaron, encontraron gente que estaban bautizadas. Y después que lo encontraron, le dijeron, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben lo que le estaban preguntando con eso? Es decir, ¿ustedes ya están ejerciendo los dones? ¿Ustedes están en algún ministerio ya? Y entonces algunos dijeron, no, nosotros ni sabíamos de eso del Espíritu Santo. Bueno, quiero decirle que Pablo incluso agarró un grupo que ya había sido bautizado y lo bautizó de nuevo porque no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia primitiva no se entendía eso de que tú eres cristiano sin tener el Espíritu Santo y un don que te lleve a hacer algún ministerio para Dios. Pero yo no sé por qué ahora nosotros le hemos hecho creer a la gente que ellos pueden ser cristianos sentados en la iglesia sin nada que hacer para el Señor. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos como iglesia. Vamos a terminar esta lectura, por favor. ¿Qué dice acá? Que esos dones concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, que lo distribuye entre cada miembro según su voluntad, esos dones proveen todos los ministerios y talentos que la iglesia necesita para cumplir sus funciones debidamente ordenadas. Más que amén, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Quiero que piensen en lo siguiente. Esta es una declaración de la iglesia adventista. Esto no me lo inventé yo o lo escribió algún pastor. Esto lo escribe la iglesia. Eso es lo que creen los adventistas. Esta declaración dice que los dones que el Espíritu Santo le da a la gente, a toda la gente en la iglesia, esos dones son lo que determinan cuáles son los ministerios que deben existir en una iglesia. La forma en que nosotros estamos trabajando en más de un lugar es totalmente al revés a esto. Lo que nosotros hacemos es que nos reunimos en una comisión y entonces nombramos a la gente para que funcione en un departamento determinado. En algunos casos el nombramiento está de acuerdo con el don de la persona, pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque no hemos tomado el tiempo de averiguar qué es lo que el Espíritu le ha dado a esa persona para hacer. ¿En qué área es que lo hace bien? Funciona mejor. Entonces hemos llegado a un punto de faltarle el respeto a Dios, en el sentido de que esta declaración dice que es Dios, cuando Dios hace una iglesia, cuando se establece una iglesia, Dios lleva a la gente que Él quiere llevar ahí. Dios, oiga eso, porque cuando se establece una iglesia, antes de que la iglesia llegue ahí, ya Dios sabe todos los que viven en ese barrio, y Dios sabe el corazón de cada uno de ellos y cuál le va a obedecer a ellos. Una vez Pablo estaba en un lugar y había mucha oposición, nadie quería y lo amenazaron de que no siguiera hablando, y en la noche Dios le dio un sueño y le dijo, habla, no te calles, no tenga miedo, yo tengo mucho pueblo en este lugar, le dijo Dios. Nosotros a veces vemos la iglesia pequeña, nosotros a veces creemos que no está pasando nada, pero muchas veces nosotros no sabemos que Dios tiene mucho pueblo ahí donde está la iglesia. Cuando Dios hace una iglesia, Él lleva a la gente que Él quiere llevar a ese lugar. Y cuando Dios tiene esa gente ahí, Dios le da los dones que Él le quiere dar a esas personas, porque esos dones están de acuerdo con lo que Dios quiere hacer ahí. Si la iglesia no respeta eso y comienza a decir, no, usted va a estar acá, usted va a estar acá, lo que vamos a terminar es dañando el crecimiento de la iglesia. Pero si la iglesia tiene la humildad de respetar a Dios y creer que todo el mundo ha sido dotado con algún don, y buscar en oración y en el estudio de la Biblia hasta que Dios le muestre a cada uno qué es lo que Él quiere que haga, la iglesia va a crecer con el crecimiento que da Dios. Miren lo que dice, de acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios como la fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración. Bueno, usted puede leer la Biblia. 1 Corintios 12, ¿qué más? Efesios 4, Romanos 12, todos son lugares donde se habla bastante de los dones, donde hay listas, no son listas exhaustivas, son listas, digamos, que nos dan una idea, pero por lo menos unos 20 o 21 dones espirituales son enlistados en la Biblia. Reconciliación, compasión, servicio abnegado, caridad, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones, reconocidas por la iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización,
apostólico y de enseñanza, particularmente necesario para equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia en el objeto de que alcancen la madurez espiritual y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, una cosa interesante aquí para nosotros que estamos reunidos. Ya se acabó, ¿verdad? Yo no veo. Me quedan 4 minutos. Oigan bien. Miren una cosa importante para nosotros acá. Dios le da dones a todos los miembros. Se los da para que todos los miembros tengan un ministerio que hacer. Muy bien. ¿Quién da los dones? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué dones Él da a la gente? El que Él quiera. A cada uno le da el que Él quiera, de acuerdo a la capacidad que Dios le ve a cada uno. Así que nadie tiene que andar deseando el don que le ve a otro, porque el Espíritu te dio el que te conviene tener. Una persona puede tener 5, otro 1. Eso no significa que el que tiene 5 es más espiritual que el que tiene 1, sino que Dios, que nos conoce a todos, nos dio a cada uno la carga que podemos llevar. Es un Dios maravilloso y lindo, que no nos pone más de lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que se nos pide? Que cada uno haga lo que tiene que hacer. Ahora, dentro de la iglesia, ¿ves? Dentro de la iglesia en la cual Dios ha repartido esos dones, hay algunas personas a quienes el Espíritu Santo los ha llamado para darle unos dones especiales. Dentro de la iglesia, llena de dones, Dios ha seleccionado a algunas personas para darle unos dones que tienen que ver con atender a la iglesia. Esos son los que son apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Las personas que tienen esos dones, cuando alguien los recibe, son exclusivamente dados para ser usados equipando la iglesia. Equipando la iglesia quiere decir ayudando a toda la iglesia a descubrir cuál es el don que Dios le ha dado. Ayudando a toda la iglesia a tener un lugar donde aplicar ese don. Y ayudando a toda la iglesia a saber de qué forma ese don se puede ejercer. Eso define completamente el trabajo de los pastores y de los ancianos. Y nos damos cuenta aquí que bíblicamente hablando el rol de nosotros, pastores y ancianos, es estar pendiente de que en la iglesia no haya una persona que no tenga algo que hacer. Tenemos que buscarla, explicarle cómo Dios lo habilitó, darle esa seguridad de que Dios tiene un lugar para él o para ella, comenzar a ayudarle, orar por él y pedirle que también se ponga a orar hasta que Dios le revele qué es lo que quiere que él haga o ella, y por supuesto también ayudarle con adiestramiento, con materiales, para que esa persona encuentre su lugar en la obra de Dios. Y va a haber crecimiento. Ese es el plan de Dios. No hay otro plan para hacer crecer la iglesia. Todo lo demás son cosas que nos inventamos nosotros, que son buenas, que tienen su importancia, pero que tienen que hacerse sin descuidar la base de crecimiento que Dios le ha dado a la iglesia. Porque al final del día, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y si Dios lo da, entonces hay que dejarlo que Él lo dé como Él quiera. No podemos pretender y decir, orar, Señor, haz crecer la iglesia. Y luego entonces, sí, pero lo vamos a hacer de esta forma. No, pero si tú vas a pedir que Dios haga crecer la iglesia, deja que Dios la haga crecer como Él la hace crecer. Y el plan de Dios es este. Hermanos, miren, ¿qué debe saber un adventista sobre los dones espirituales? Lo que hemos dicho. En primer lugar, es Dios que lo otorga. En segundo lugar, lo hace a través del Espíritu. Así que por eso les digo, la primera necesidad de todas las iglesias es tener un ambiente espiritual adecuado para que el Espíritu esté ahí y pueda hacer este trabajo. Además de que lo da Dios, lo da por el Espíritu, se lo da a cada uno como quiere, son variados. Ninguna iglesia debe agarrarse solamente de una sola cosa, una sola forma de hacer las cosas. Eso sería una iglesia que nada más dice, no, aquí lo que se va a hacer es tal cosa. Está diciendo, el Espíritu Santo aquí nada más nos enseñó eso. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que a todos les dio dones como Él quiso. Ahora el trabajo de nosotros no es inventarnos qué se va a hacer. El trabajo de nosotros es averiguar qué ha hecho Dios. Para eso hay que orar. Hay iglesias que no crecen porque están tan apuradas creciendo que no tienen tiempo para orar. Entonces Dios no le puede revelar a usted, si no ora, lo que Él está haciendo.
¿Cómo usted va a saber qué don le dio Dios a una persona? ¿Usted sabe lo que hay en la mente de Dios? La Biblia dice que nadie conoce la mente de Dios, que el único que sabe las cosas secretas de Dios es el Espíritu de Dios. Así que si usted algún día va a saber la voluntad de Dios, tiene que serle revelada por el Espíritu Santo. Hay que buscarla en oración, hay que buscarla en la palabra, hay que dedicar tiempo con la iglesia. Usted no vio lo que pasó en Pentecostés. El Espíritu Santo vino, pero antes de venir la iglesia pasó por una gran jornada de preparación espiritual. Hermanos, yo quiero animarles. Vamos a creerle a Dios, vamos a respetar a Dios. Esta iglesia es de Dios y esta iglesia tiene todo lo que necesita para triunfar en Dios. Y en cuanto al crecimiento, no permitamos que se metan en nuestra iglesia ideas empresariales, ideas humanas que vemos en otras iglesias, en otros lugares, y la traemos aquí de que para hacer crecer la iglesia. Esta iglesia, el crecimiento de ella se lo da Dios, y Él lo da a través de un plan sencillo, usando a cada humilde hijo o hija de Él que entra a ella, dándole dones del Espíritu Santo para que esa persona se active. Que el que tenga oído para oír, que oiga. Que aquel hombre o mujer a quien Dios lo ha puesto a dirigir una congregación, grande o pequeña, por favor respete al Espíritu Santo. Tome tiempo para orar, tome tiempo para estudiar la Biblia, tome tiempo para ayudar a la gente a descubrir lo que Dios le ha dado. Cuando la gente descubra eso y practique eso, el crecimiento va a ser maravilloso, asombroso, extraordinario. Si hay aquí algún hermano o hermana que se pregunte, y pastor, ¿y cómo yo puedo descubrir el don del Espíritu Santo que hay en mí? Yo le diría en primer lugar, gaste tiempo orando. La iglesia primitiva antes de recibir el don tuvo que orar mucho. Todo el que quiera que Dios le revele su voluntad debe buscarla en oración. Sin oración no hay visión de Dios. Gaste tiempo estudiando la Biblia. Es correcto decir que una persona cuando lee la Biblia puede encontrar la dirección de Dios, porque ahí es donde Él le revela a sus hijos su voluntad. No tenga miedo de probar cosas nuevas. Pruebe aquí, pruebe allá. Y usted va a notar que cuando Dios lo habilita para algo, en eso le va mejor que en otras cosas. Y número 4, oiga a los demás lo que le dicen. Siendo que Dios dio los dones para edificar su iglesia, es correcto que cuando usted use un don, la iglesia le diga, ¿sabe qué? El Señor me bendijo con eso que tú hiciste. El Señor te está usando con eso que... Si usted ve que usted está haciendo una cosa, y nadie le dice que está saliendo ayudado, bendecido, probablemente usted no está haciendo la tarea que Dios le dio para hacer. Cada vez que alguien pone en ejecución un don que Dios le dio, alguien sale beneficiado en la iglesia. Usted tiene que estar pendiente cuando le dicen, hermano, Dios te ayudó en eso. Hermana, Dios te bendijo en eso. Y la iglesia tiene que ser así. Cuando usted ve que alguien Dios lo usa, afirme a esa persona con el cuidado debido para que los dones sigan adelante. Pero hermanos, no olviden el consejo que Pablo le dio a Timoteo. 2 consejos le dio. Número 1 le dijo, Timoteo, no descuides el don que está en ti. Cada uno es responsable de lo que Dios le ha dado. Cada uno. No se quede así de que, bueno, yo no sé. Busque, averigüe. La Biblia dice, si tiene falta de sabiduría, demándala de Dios. Pero usted no debe descuidar el don. De hecho, en la parábola, Dios le dijo al siervo que agarró el don y lo descuidó, siervo malo y negligente. Y no fue que lo botó, no fue que se lo robó, fue que no lo usó. Siervo malo y negligente. Y luego Pablo le dijo a Timoteo, después de decirle no descuide el don, le dijo, aviva el don que está en ti. Hay que usar el don. Hay que ponernos donde Dios puede usarnos. Y Dios va a traer crecimiento a nuestras vidas y crecimiento a su iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.